Como la vida es tan compleja, para definirla y explicarla desde una sola ciencia, para eso está el conectador de mundos, la verdad alimentada al conectar los diferentes puntos. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos al Conectador de Mundos. Estamos súper contentos de saludarlos otra vez. Ustedes saben que siempre está acompañada por Josué. Josué, Hola ¿cómo vamos? Nata, ¿cómo estás? Nata, me encanta estar de nuevo contigo acá. Es un tema realmente importante el que vamos a conversar hoy, muy importante. En Sí. este momento de mi vida, digamos, es trascendental porque tiene aplicación en mi vida actual. Y pues antes de continuar, me encanta y nos encanta que se suscriban, que nos comenten, Ujú. que obviamente le den like, es muy importante para nosotros, pero sobre todo que nos comenten. Creo que es muy importante porque el conectador de mundos lo que busca es llevar todo un proceso de vida, de crecimiento personal, Ujú. que ustedes sean, digamos, partícipes de nuestro crecimiento, testigos también y jueces de nuestro proceso, pero también que ustedes viajen con nosotros en todo este proceso de crecimiento. Por eso cada capítulo, digamos, es importante, cada episodio de algún modo está conectado con Ujú. otros, estamos desconectando mundos y pues nada, pedirles que nos comenten, que se suscriban, gracias por acompañarnos en este viaje y pues no, súper feliz de poder tener este capítulo contigo hoy, Bueno, Nata. y bienvenidos. Listo. Cierto, a quienes nos ven por Bueno, primera. venimos del anterior episodio que hablamos de el quinto hábito, ¿cierto? Que es primero comprender y que es buscar ser comprendido. En ese abordamos el comprender, pero hoy, el día de hoy, vamos a abordar el cómo lograr ser comprendido, que también es bien difícil, hablando de las relaciones humanas, como la principal o esencial forma de tener fluidez, ¿cierto? Cierto. De poder fluir con otros o de estar sintonizados con nuestro ambiente y con todos los círculos en los que nos movemos, porque es fundamental pues, y necesaria la comunicación. Y en Ujú. este caso, pues lo que hacemos al abordar este libro es una comunicación efectiva, ¿cierto? Cierto. El reto, por ejemplo, para nosotros es hoy que vamos a tratar de comunicar este tema, es que nos comprendan lo que Exacto. digamos todo esto, porque es muy Sí, difícil, estamos en el mundo de las ideas y cómo bajarlo para que tenga aplicación en la vida real. Pues, por exacto. ejemplo, el episodio de hoy tiene como reto para nosotros y es que comprendan este tema. Siempre me encanta hablar de ese tipo de conocimientos Ujú. que uno requiere toda la vida. Es decir, nosotros nos alimentamos durante toda la vida, tenemos que estar dentro de un cuerpo durante toda nuestra vida y entre tantas esas cosas con las que tenemos que cargar toda la vida está la comunicación y las relaciones. Y las relaciones, pues, es algo que toda la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, están presentes en nuestras vidas. Lo que me parece paradójico de todas estas cosas que nos acompañan a lo largo de la vida es que poca educación hay sobre eso. Entonces, algo así como que una escuela o una carrera que nos Ujú. enseñe a cómo ser comprendidos o a cómo establecer buenas relaciones, pues la verdad es que yo no he visto ese tipo de carreras. Así que estos conocimientos son conocimientos que aplican para toda la vida, que si yo aprendo a incluirlos o a, ¿cómo decirlo? Como a asimilarlos para mí en mi vida, Ujú. van a facilitar muchísimo mi vida en todo este proceso de crecimiento y pues por eso es que nos parece tan Tan trascendental este trascendental. tema, sí, porque las Sí. relaciones se basan en la comunicación, es decir, en que el otro me comprenda y yo comprenda al otro, así que este tema por eso es, digamos, como Ujú. tan importante. Sí, de hecho, bueno, vamos a iniciar en el podcast, creo que en el hábito de ganar, ganar. Hoy hablaba de un punto muy importante que era la madurez, pero la madurez como el equilibrio entre coraje y consideración. Y él decía que en una negociación de ganar, ganar, que también digamos que es la primera o es la primera forma de abordar, por ejemplo, este aspecto de comprender y después buscar ser comprendido. Él decía que, por ejemplo, para el proceso de comprender, yo necesito consideración, pero para yo lograr ser comprendido necesito coraje. ¿Cómo que coraje? Pues es la forma en que yo tengo claros mis prioridades, mis expectativas, mis límites y puedo sin miedo transmitírselos al otro, que eso es otra de esas cosas que son muy difíciles a la hora de comunicarnos y por eso muchas veces nuestras relaciones no son un gana-gana. Y entramos quizás, pues en este caso, si yo no tengo coraje para poder establecerle al otro con claridad qué quiero, caigo, por ejemplo, en el pierdo-gano. Cierto.
Tú sabes que, que esa ha sido como mi lucha. Ajá, O sea, yo vengo sí, de una sí. mentalidad en la que es muy importante comprender al otro, poner al otro, digamos, en un sitio de igualdad. Es decir, yo sé que el otro es tan importante como yo sé que no deben primar mis deseos o lo que yo quiero por encima del otro, porque siempre en una relación es como que es tan importante lo que tú deseas como lo que yo deseo. Sea cualquier relación, sea de negocios, o sea, es tan importante que a ti te vaya bien como que a mí me vaya bien porque estamos en igualdad de condiciones. Entonces, como yo no he ido, digamos, con esa mentalidad de ganar, aplastar al otro como sea y yo gano, a mí me ha costado, digamos, desarrollar el coraje que se necesita para yo decir, bueno, ya comprendí su situación, ya comprendí qué es lo que usted quiere, como Ujú. no ser una especie de mesías, salvador, que digamos que es como como, no, mi trauma o no sé, mi forma de ver la vida. Entonces es como que no, yo también necesito coraje para poder expresarle al otro y hacerle Ujú. comprender que yo también tengo necesidades, que también tengo deseos y que si mis deseos o mis necesidades no se suplen, y solo las del otro se suplen, pues esa relación no va a prosperar, pues como lo hemos hablado en capítulos anteriores. Así que este tema para mí, en mi crecimiento, es esencial porque yo requiero o necesito coraje, que es, Ajá. digamos, un poco lo que vamos a conversar, cómo yo voy adquiriendo ese coraje para hacer la segunda parte que es tan importante Como de la lo que ya primera, hablamos, que es que si sí. ya comprendí y yo comprendo a los demás, es muy bueno, eso es muy madre, digámoslo, pero la verdad es que yo también tengo que ser comprendido. Ahí que dije muy madre, es una expresión que nosotros decimos a veces de una persona que se pasa de bueno. La verdad es que eso pasa muchísimo en las mamás. O sea, las Ajá. mamás se relegan como individuo, como persona, en pro de sus hijos, y en ese sentido los hijos también aportan a eso porque relegan a la mamá, y la verdad es que uno no piensa de las mamás normalmente, como no las piensa como seres que tienen sueños, que tienen deseos, que la verdad también tienen metas que quizá no lograron. Entonces Ujú. uno las ve como un ser que simplemente está como al servicio de uno. Y la verdad es que no es así. O sea, el otro también tiene deseos y todo eso. Entonces, si yo soy mamá o soy papá, bueno, se da muchísimo más en las mamás, es como que no, si usted es mamá, usted también tiene deseos, usted también, digamos, tiene necesidades que debe saber comunicar a sus hijos o a su familia para que la relación sea muy buena y muy fructífera para todos. No, de hecho, ya Entonces, que lo mencionas, para entrar en el tema, pues porque no nos queremos tampoco alargar, es un tema complejo, pero queremos ser lo más concisos, concisos posibles y claros y que de verdad lo podamos llevar a la práctica, que ese es el reto acá. Hablando de eso, eh, esta tarde cuando hablábamos del tema y todo, como antes de venir a compartirlo con ustedes, hablábamos de 3 palabras que menciona Covey en el libro, esenciales para la comunicación, ¿cierto? Que son etos, patos y logos. Teniendo en cuenta que lo que decía Josué, en este caso las mamás, se concentran mucho en la palabra etos, por ejemplo, que es la que está ligada a las emociones, a la empatía, mucho sentir por el otro, mucho lograr ver a través del otro quizás su dolor, el dolor de los hijos, sus dolores, sus dudas, querer ayudarles, querer que ellos estén bien, ¿sí? ¿cierto? Por ejemplo, se le pasa a las mamás, pero se olvidan de otras 2 partes esenciales, que ya vamos a hablar de ellas, que es el patos, por ejemplo, y el logos. Bueno, lo que dijiste, la palabra es patos, que es más de empatía, pues, Ah, sí, sí, ok, ok. que es donde se enfocan Sí, las sí, mamás. sí. Pero lo que estás diciendo es cierto. O sea, o uno se concentra o en el logos, o en el patos, o en el legos, y eso hace que la relación, Pues digamos, que no la sea como... comunicación flaquee de alguna Exacto, parte. Y la verdad es que para una comunicación eficaz, que eso es a lo que vamos, el libro se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es decir, siempre buscamos efectividad en todo. En cierto, este caso, en efectividad en la comunicación. Las mamás, por ejemplo, se olvidan de los otros 2 aspectos cierto, que Covey menciona, esenciales para la comunicación. Volvemos a repetir, que en este caso nosotros, o por lo general uno en sus negociaciones con cualquier persona, sea de amistad, de negocios, afectiva, nos centramos es en el logos, cierto. que es la parte de las ideas, de la lógica, de cómo yo persuado al otro, de cómo yo logro que el otro entienda lo que yo le quiero decir, ¿sí? Cierto. Entonces, digamos, como para definirlo, para que nos comprendamos de qué o nos comprendamos, sí, Ok. de qué estamos hablando cuando hablamos de etos, patos y logos,
Tú eres más ducha en el tema. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ethos, patos y logos? Pero, O sea, ¿a qué te refieres? A ver, digamos, ¿qué que ya significa estamos cuando, teniendo un problema de No, no. comprensión aquí. Cuando yo digo ethos, patos y logos, estamos hablando de palabras griegas Sí, ok. que hablaban No, hacen parte de la conceptos. filosofía griega. Covey las toma en su libro, ¿sí? Como esenciales, 3 palabras esenciales para la comunicación. Cierto. Estamos intentando aquí hacer que ustedes nos comprendan de qué se trata, o sea, qué significa cada palabra. Entonces ya hablamos que las mamás se centran en el patos, ¿sí? Que es el de la empatía, el poder, de lo que hablamos en el anterior, en el comprender. ¿Sí? Las mamás se basan más que todo en comprender, o sea, como mucho en corazón empatizar y con poco de pronto razón donde o hay otras mucho cosas. corazón, pero carecen de las otras 2, que ya vamos a hablar de ellas. Logos, me refiero a logos a decir que es la lógica y las ideas, que es, por lo general, ya no hablando de las mamás, sino de nosotros como sujetos, normalmente nos enfocamos en esa parte, y es que yo me preocupo mucho por comunicar mis ideas, porque sean elocuentes, lógicas, porque sean lógicas, por vendérselas al otro, por querer persuadir al otro de que se venga a mi orilla, ¿cierto? Pero me olvido de la otra. Y la tercera palabra esencial es el ethos, que es la que va ligada a la fe que el otro tiene en mí, a una confianza ya ganada, a mi integridad, a una que reputación, está ligada a mi carácter, ¿cierto? Que es la única forma de entrar ahí es cuando yo ya he construido con el otro, lo que hablábamos en el episodio pasado, que es la banca emocional, que es cuando yo ya es como la siembra cosecha. Aquí entra el proceso de siembra, cuando yo siembro confianza, siembro, por ejemplo, escucha, el otro ya sabe que puede confiar en mí porque lo escucho, donde yo ya he demostrado que tengo integridad en mi trabajo o en mis relaciones. Cierto. Sí, es ese aspecto. Entonces, a lo que vamos es que estas 3 palabras son esenciales para una comunicación eficaz. Pero resulta que nuestro paradigma siempre está ligado a la última, que es logos. Nos olvidamos de las otras 2, pero resulta que todas 3 son esenciales para lograr una comunicación eficaz. Cierto. Pues, ¿Sí? por ejemplo, esto, digamos, la forma de entenderlo más fácil es con una historia que Covey normalmente narra historias, bueno, digamos, entonces en su libro. cuéntales la historia para que nos puedan entender mejor. Entonces, pues, básicamente es como que nosotros siempre que estamos en comunicación debemos tener en cuenta, digamos, esas 3 esferas de una interacción o de una relación. Y es que en una relación debe haber argumentos, debe haber, digamos, lógica para lo que yo quiero, digamos, darle a entender al otro, lo que yo quiero que el otro comprenda de lo que yo le voy a decir. Estamos hablando de cómo ser comprendidos, cómo los demás pueden comprender mi punto, cómo un cliente puede comprender mi punto, cómo mis papás o mi familia o mis hijos o en mis relaciones de trabajo pueden comprender mi punto. Entonces, para hacerme comprender, es como que siempre hay 3 esferas, que es lo que decías, que es el ethos, y es que dependiendo mi reputación, el otro va a escucharme y va a comprender más fácil, me va a prestar más atención si mi reputación es buena. Si mi reputación, por ejemplo, es muy mala, acerca, digamos, de mi familia, de la administración de mi familia y mi casa, y yo voy a darte consejos o voy a hablarte de familia, entonces tú no vas a recibir mi consejo, tú no vas a comprender lo que yo te quiero decir, porque es que mi vida no es acorde en el carácter o no es acorde en la reputación que yo tengo. Ni siquiera, incluso hablando, por ejemplo, de las relaciones, por ejemplo, de pareja. Porque habría de confiar por ejemplo, en mi pareja si me ha sido infiel varias veces. Cierto. O sea, su banca emocional está en ceros. Cierto. Así que necesita abonar de nuevo, si quiere recuperar la relación conmigo, empezar a abonar confianza, peldaño a peldaño, para que la relación se recupere. Si no, pues nada, es simplemente una relación fragmentada. Exacto. En términos de negocios, por ejemplo, también va que si, por ejemplo, si tú vienes a comprar, siempre el mismo ejercicio, si tú vienes a comprarme el micrófono o la cámara y es evidente que mi marca no la conoce nadie, o cuando yo te converso acerca del micrófono o la cámara, pues parece que no tengo tanto conocimiento, entonces mi reputación es tan bajita que es muy
poco probable que tú comprendas Yo mi compre. punto, que yo logre Ah. convencerte, que ese es el punto. O sea, Ujú. cuando estamos hablando de comprender y luego ser comprendido, estamos hablando de que yo pueda convencer al otro y me entienda mi punto, comprenda qué es lo que quiero. Ujú. Entonces, sin reputación es muy difícil que ¿Y el cuál otro me es la comprenda. historia? Bueno, no, a la historia es Covey cuenta que tiene, digamos, Covey es una persona, es Stephen Covey, el del libro de los 7 hábitos, es una persona que, digamos, como que aconseja o le hace seguimiento a empresarios para guiarlos en su proceso, da, digamos, mentoría. Entonces, en alguna de esas mentorías hay un profesor que va y le pide consejo a Stephen sobre un proyecto. O sea, el profesor tiene un proyecto que quiere vendérselo a, digamos, al gobierno, en este caso, y él dice, no tengo éxito, o sea, yo les quiero vender, es un proyecto excelente, es un proyecto increíble, pero no me lo compran, o sea, no me Ujú. dan el dinero que en este caso está esperando para poder ejecutar su proyecto. Ok. Entonces, Estefan lo que le dice es, venga, ponga en práctica esto, el ethos, el pathos y el logos. O sea, tenga en cuenta que en medio de su convencimiento o sea, de convencer a las otras personas o a ese jurado, pues usted debe tener en cuenta, obviamente, los argumentos, la lógica, qué argumentos tiene usted sobre la idea que les va a compartir o que usted quiere que apoyen económicamente. También tenga en cuenta obviamente su reputación. El profesor tiene buena reputación y en lo que está fallando es en el tema de comprender a la otra parte, de las emociones, o sea, qué emociones hay. Y lo que pasa es que este jurado sí quiere apoyar proyectos, pero querían apoyar otros proyectos que para ellos eran más importantes. Entonces lo que hace el profesor es que se pone, digamos, O en sea, los usar el zapatos etos, el también. patos y el logos. Exacto. Entonces ¿Sí? en su negociación él empieza diciéndoles, vea, señores del jurado, yo comprendo que ustedes tienen estas necesidades y estos enfoques, que ustedes ponen dinero en estas otras, digamos, proyectos porque les parecen más importante, que tienen un impacto que es más trascendental para lo que ustedes quieren y lo que están haciendo. Yo comprendo eso perfectamente, esas son las necesidades y yo comprendo que es el impacto que ustedes quieren lograr y entonces comienza a hablarles de cómo su proyecto suple también esas necesidades, que es un proyecto que al parecer nada que ver con lo que los jueces, digamos, apoyaban con mayor fuerza. Entonces, en ese sentido, él evidentemente o efectivamente logra que apoyen su idea. Entonces es porque tiene en consideración algo muchísimo más grande y no es solo que tiene un buen proyecto con buenos argumentos y buenas ideas, sino que se da cuenta que es que la contraparte o la otra parte tiene sus propias necesidades y también obviamente está basada en la reputación que tiene. Entonces, en esencia es, si yo quiero que el otro me comprenda, si yo quiero venderle mis ideas y que el otro camine en base a mis ideas o mi cliente, digamos, haga negocios conmigo o tener una mejor relación, pues entonces yo necesito que el otro comprenda mi punto. Pero para que el otro comprenda mi punto, yo no debo hablar solo basado en la emoción o no Ujú. debo hablar basado solo en argumentos, Solo en porque es que el argumentos. otro puede estar diciendo que no o puede estar cerrado a no comprender lo que yo quiero transmitirle por emociones. Entonces yo debo tener en cuenta que siempre en la esfera de la comunicación tiene que estar, digamos, esas tres Esos tres variables. hitos. Y Ajá. es que debe haber argumentos, yo tengo que tener una reputación que respalde eso y hay sentimientos en medio de todo lo que yo estoy tratando de comunicarle al otro. Ujú. De hecho, algo pues que lo hablábamos ahora y es que a mí me parece, pues, o tratando como de resumir un poco más el capítulo, pasaba algo y es que yo le decía a Josué que a mí también me parecía que en ese proceso de negociación es muy difícil también negociar, si incluso creo que el hito para mí el más importante es si yo no me conozco a mí mismo, si yo ni siquiera me comprendo a mí mismo, si yo no tengo claridad en qué quiero, qué no quiero, ¿cómo me voy a hacer entender del otro? O sea, no soy facilitador. Entonces no es solo dejarle la tarea al otro de comprender. Sí, yo debo, si yo puedo y tengo la intención de verdad hacerme comprender, yo debo primero iniciar por mí, qué quiero, qué no. Si hacemos, de hecho, el ejercicio con nuestra familia, preguntándole, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué es? ¿Usted cómo se siente? Con seguridad siempre nos quedamos en blanco, eso nos pasa a todos, creo que ese es el problema de la mayoría de personas. ¿Cierto? Creo que por eso es esa necesidad imperiosa de que nos escuchen. Sí, y es porque cuando me escuchan yo empiezo a tener claridad mental. Sí, lo que es
Stephen llama ese aire psicológico que yo le debo proveer al otro. Pero sería mucho más sencillo a la hora de proveerle al otro, por ejemplo, en el caso de, creo que lo que más pasa o es muy común es que es en las parejas, es cuando el hombre, generalmente, pues no en todos los casos, pero o sea que él dice, es que yo no adivino, pero entonces el problema es de nosotras que muchas veces queremos de verdad que se adivinen, que ¿Cierto? sentimos, y es porque no hacemos el proceso de verdad de claridad, de decir yo cómo me siento al respecto, y no tenemos, volvemos al tema de la valentía, de decirle, es que yo me siento realmente incómoda con esto, ¿cómo lo solucionamos? Así facilitaría un montón su comprensión y facilitaríamos los dos un montón el resolver el problema rápido. Eso es Creo que ese es tremendo. el primerito. Lo que dices es un punto que abre, digamos, como un tema súper amplio, que es muy trascendental. Y ahora que tocas el tema de las parejas, hay muchas relaciones de mucho tipo. Siempre todos estos temas aplican para relaciones de negocios y es muy importante aplicarlo. Pero en temas de pareja, ahora que entras, digamos, puntualmente a ese tema, la verdad es que algo que tiene muchísimo impacto en la vida de cada individuo es si está solo o no y si tiene una relación afectiva y con quién la tiene y de qué forma la lleva. A tal punto que, mira, en este momento hay, digamos, como una noticia que es tendencia, que es lo que pasó con Daddy Yankee y su esposa o su ex esposa. Y entonces eso es que la relación que uno entabla con una persona, digamos en este caso entre pareja, es tan trascendental porque permea casi toda la vida o todo el tiempo que dure esa relación, que idealmente siempre es para toda la vida. Entonces, si yo no logro establecer una buena comunicación con mi pareja, pues voy a tener ciertos inconvenientes de comunicación, ciertos líos o ciertos problemas que van a durar meses o años que yo pude haber solucionado súper rápido si nos hubiéramos comprendido. Entonces, lo que dices, por ejemplo, en este caso, es lo que nosotros conversando lo definimos como bases para que el otro, para ser comprendido. Entonces, que lo dijiste como primer punto, es cierto, incluso eso conecta con el hábito, creo que es el hábito número 2 de los 7 hábitos, es que yo siempre debo empezar con un fin en mente. Es decir, yo siempre tengo que tener claro mis ideas, cuál es mi fin, cuál es mi finalidad, cuál es el objetivo que quiero lograr. Y como decías, sinceramente es muy difícil, incluso pues obviamente creo que en algún momento lo hicimos, hagan el ejercicio con nosotros, vaya, pregúntele a su familia o pregúntese usted mismo qué es lo que quiere, o sea, qué es lo que usted realmente quiere. Y es cierto, lo hemos visto en conversaciones de parejas, en donde, conocidos o amigos o lo que sea, en donde no saben ambos qué quieren. Entonces a veces él le pregunta a ella o ella le pregunta a él, es que dígame qué es lo que quiere, o sea, me haría todo mucho más fácil si me dice exactamente qué es lo que quiere. Entonces eso es, digamos, es algo que si ya supiéramos qué es lo que el otro quiere, nos facilita muchísimo las cosas, pero si ya sé qué es lo que yo quiero, me facilita a mí pero muchísimo viene las otra cosas. cosa ahí más compleja. Y es, yo ya sé lo que yo quiero. Okay. Pero el reto está en cómo le comunico al otro bien, que el otro entienda y no me malinterprete eso que quiero. Es decir, cómo conecto mis sentimientos con mi cerebro y con mi boca, porque eso nos pasa muchas veces. Sentimos una cosa, pero la forma en que la manifestamos, nuestro lenguaje corporal, incluso nuestro tono de voz, puede llevar a que el otro sienta otra cosa. Incluso el meollo ahora de las redes, por ejemplo, con el WhatsApp, lo vemos todo el tiempo y es que generan mucho inentendimiento. ¿Por qué? Porque es que no estoy viendo el otro cara a cara. Realmente él puede estar intentando manifestarme algo con palabras, pero requiero esa ¿cómo se dice? Como el verlo, el confrontarlo cara a cara. ¿Cierto? Así que no es solo que yo me entienda, sino cómo logro exponerle al otro con claridad o sea, mis lo que decíamos ideas, al principio del tema. argumentar bien mis ideas, que el otro entienda realmente qué es lo que yo quiero. O sea, saber, por ahí hay un dicho que reza que yo soy, pues, o normalmente es una frase que en muchas ocasiones se repite y es que yo soy culpable de lo que digo, más no de lo que el otro entiende. De algún modo es cierto y de algún modo no, porque para eso hablamos incluso en la vez anterior, en el episodio anterior, y es que son técnicas, eso sí son técnicas
de comunicación, y es cuando yo le comparto al otro qué es lo que quiero decirle. Ujú. Incluso yo debo preguntarle si me entendió y que me responda qué es lo que entendió para saber si efectivamente entendió lo que yo le quise decir o no, porque en las palabras es muy fácil perdernos. Entonces, lo que tú dices, ¿cómo yo voy, por ejemplo, aprendiendo a comunicar mejor? Aparte de todo esto, de comprender qué es lo que quiere el otro, de transmitirle que en mi deseo hay mezclados emociones y también hay razón y argumentos, es poner las palabras correctas o facilitarlo. O sea, de qué forma yo puedo transmitirle al otro de una forma súper simple para que comprenda, porque ahí es cierto lo que dices, o sea, bien difícil es comprenderme a mí mismo en mi psiquis, bajarlo a palabras es muy difícil, o sea, como si yo estableciera, como está de moda, que también en algún momento lo vamos a hacer, un plan de qué es lo que yo quiero realmente y lo pongo en palabras. Eso es difícil, hacer ese proceso es difícil. Imagínese yo comunicárselo al otro que está ensimismado en sí mismo, y yo, valga la redundancia, no me va a comprender. Entonces yo le digo palabras, pero es muy difícil que me entienda. Entonces eso es un ejercicio que yo siempre debo ser consciente, y es que yo quiero hablar no por hablar, sino para que el otro de verdad me entienda. Entonces yo como le facilito al otro, eligiendo, digamos, las palabras más simples posibles, sin dar tanto rodeo, pues, que es O algo, sea, digamos, que... hasta que me entiendan es una responsabilidad mía, Cierto. ¿sí? O sea, no podemos escapar de eso, y uno a veces dice que es jartera. O sea, comprender es un trabajo tremendo, pero buscar ser comprendido también. La verdad es que sí, también es responsabilidad de nosotros hacer que el otro no nos comprenda. De hecho, nosotros intentamos como resumirlo como en 5 punticos, Cierto. que de hecho justamente el que sigue es en contexto. Así que es en el contexto del otro. Aún así, como yo esté en el proceso de que el otro me entienda, pero debo estar en el contexto del otro. O sea, tercer punto. Sí. Hay un ejemplo claro para eso, y es, yo te lo decía también en la conversación anterior, y es, si tú vienes aquí a comprarme una cámara Ajá. y tú no sabes nada de cámara, y yo te hablo de la resolución y los megapíxeles y la potencia o la capacidad o cómo convierte esto en archivos JPG o sea, si yo te hablo de esa forma, en esa forma, muy bueno, porque yo te estoy como haciéndote, o sea, yo estoy demostrando que sé mucho de cámaras y que sé todo eso, pero tú no me estás entendiendo nada. Entonces, en ese sentido, a mí no me interesa comunicarte para que tú me entiendas, sino como Ujú. para que veas que soy muy inteligente y no comprendes. Ay, tú me comentabas acerca del trabajo que tenía una persona. Estamos en Colombia. En Colombia, digamos, estaba trabajando con comunidades que son muy, digamos, todavía muy, ¿cómo decirlo?, muy nativas, o sea, comunidades que no están tan mezcladas con la sociedad occidental o más moderna. Y entonces esas comunidades tenían que llevar a cabo unos procesos a través de derechos y, digamos, con abogados. Entonces, normalmente, pues yo sé que los que nos están viendo, los abogados que nos están viendo no son así, pero normalmente un abogado le habla a sus clientes en términos de abogados, que Ujú. son términos que el cliente no le va a entender. Sí. Entonces, esta persona que tú me decías, lo que hacía era que todos esos documentos que estaban así en términos de abogados, simplemente se los parafraseaba o se los traducía Ujú. digamos, en lenguaje coloquial a las personas de esa comunidad para que entendieran. Entonces, en ese sentido, yo debo ser consciente del contexto de la otra persona, de qué es capaz de entender y qué no, para con sus propios ejemplos, o, digamos, en su propio lenguaje, transmitirle mi idea. No hablar desde mi lenguaje, porque ese es mi contexto y ahí yo me entiendo y perfecto, Ujú. pero si el otro no me entiende, entonces yo tengo que hablar ese en su No, lenguaje. ya, de hecho acá de nuevo retomamos las 3 palabras con las que iniciamos el podcast. Acá está de nuevo la empatía, o sea, el ethos, las emociones. No solo es en el contexto del otro, sino también en qué siente, en mirar a través de lo que él ve, de su mundo, comprenderlo para yo poder después negociar. ¿Cierto? Sí, de hecho acá ya saltamos que hay una cosa acá súper importante también, y volvemos a decir que sí es una responsabilidad también, que nos comprendan también es una responsabilidad. De hecho acá entramos en el punto donde hay cosas que yo no puedo manejar en una negociación, ¿cierto? Pero hay cosas que sí. En este caso es mi aptitud.
Sí, eso yo sí lo puedo manejar. Si yo quiero comprender al otro y después buscar que me entiendan, yo en mí sí está el poder proveer la, o sea, o tener la apertura, ¿sí? Mental para poder proveer, por ejemplo, al otro seguridad. O sea, O, lo que tú estás diciendo es, como es una interacción entre dos personas o más, yo puedo controlar ciertas cosas de esa sí, claro. interacción y hay otras que Ah, no. O sea, yo no puedo controlar si la otra persona me quiere escuchar o no, si tiene eso. disposición o no, si Pero yo quiere sí. cambiar o mejorar o no. El otro, o sea, el otro, porque la verdad es que esto no significa que automáticamente si yo aplico esto, el otro sí o sí me va a No, comprender. No, no. porque el otro puede no comprenderme porque por alguna razón simplemente no quiere comprender, está cerrado y, digamos no quiere avanzar. Justo hablábamos esta semana, uno recibe muchísimos consejos, normalmente de personas adultas o mayores, que uno no aplica porque uno no está escuchando, la verdad, a uno no le interesa. Que si uno las aplicara en muchas cosas, uno tendría una vida mucho mejor y Ujú. se hubiera, digamos, evitado un montón de dolores de cabeza, pero uno simplemente no quiso escuchar. Entonces, yo no, lo que estás diciendo es que yo no controlo la parte del otro, si me quiere escuchar o no. Hay cosas que yo controlo y entre esas lo que estás diciendo es la actitud. O Sí, sea, o la sea, actitud yo, de por escucha. ejemplo, en el proceso de comprender y que me comprendan, sí está en mí, por ejemplo, decidir escuchar. Eso es una decisión, eso sí lo controlo yo. Ujú. Esa es la forma como yo le manifiesto al otro que quiero relacionarme. Porque lo decíamos en el podcast anterior, nada de esto funciona si yo solo me baso en técnicas y quiero ponerlo en práctica, pero no hay de verdad una intención profunda de lograr tener comunicación con los otros verdadera. Cierto. Pues obviamente este tema siempre es súper profundo y súper Ujú, trascendental. Siempre, digamos, podemos ahondar incluso en varios de estos aspectos. Siempre nos vamos a quedar cortos, pero en ujú, términos generales, digamos que esa es la idea. Hay un quinto punto que tú habías puesto que a mí me pareció súper trascendental y es el punto de que cuando yo me dejo influir por la otra persona ujú. y la otra persona percibe que yo no tengo problema con dejarme influir por ella, es más fácil que se abra y yo que se abra a mis ideas, a lo que yo quiero, digamos, transmitirle y me comprenda. Ujú. Es decir, ese punto De digamos, hecho, esta es la clave que demuestra que yo verdaderamente comprendí al otro. ¿Sí? Que tuve escucha y comprensión. ¿Por qué? Porque cuando yo de verdad escucho al otro, también se genera una apertura en mí hacia cierto. el otro. Y dejo que el otro influya y empiezo en un proceso de negociación real, Ujú. verdadera, no de imponer mis ideas. Cierto, o sea, ¿Sí? pasa algo así como que yo vengo con una idea, digamos, yo vengo a negociar, cualquier tipo de negociación, digamos, lo afectiva o de negocios, supongamos que es de negocios. Yo vengo a exponerte mis puntos y decir, es que las cosas tienen que ser así, lo que yo necesito que usted me cumpla es esto y esto y esto. Y entonces, en medio de la escucha, si yo te escucho activamente y si yo, digamos, me pongo comprendo tu situación, es muy posible que yo diga, o sea que no puede ser así, así como yo estaba diciendo, porque no se puede. Yo no había comprendido eso. Entonces ya lo que yo te voy a proponer es muy diferente a lo que yo traía en mi cabeza. Es decir, en medio de la negociación se producen cambios que así como Es me pasa a mí, al otro también le al otro pasa. también. O sea, es Eso. posible que el otro diga, no, yo no voy a pagar más Ujú, por esto, que digamos en este caso yo lo voy a vender. ujú. Y él venga con esa idea de, no puedo pagar más porque es que no tengo más plata y no voy a pagar más. Y en medio de la conversación, si yo logro, digamos, transmitirle y que me entienda, es posible que yo le transmita al otro y le digas que es mucho más costoso lo que te estoy vendiendo por estos factores o por estas cuestiones, que el otro diga, ok, es cierto, yo no iba a pagar más, pero con lo que me acabas de decir, entonces, listo, estoy dispuesto. Entonces, eso es lo que tú dices. En una comunicación, ¿cómo se evidencia que de verdad es una comunicación efectiva entre ambas partes? Es cuando la percepción del otro o las ideas que tenía el otro en cierto sentido o en cierto punto se modificaron porque ahora tienen en cuenta más Sí, cosas, yo que es mi me punto dejo y la mía también. influir, a la vez, al dejarme influir, tengo mayores posibilidades de influir en el otro. ¿Cierto? Pues para ir cerrando, hay algo que
que yo lo he aprendido de ti. Tú eres una persona que le encanta leer, vienes del trasfondo de escribir o de siempre, digamos, andar por ese camino de la literatura. Ujú. Y algo que me gusta, digamos, de las personas a las que les gusta la literatura es que normalmente pueden, o sea, generalizando, normalmente tienen varias ideas en su cabeza, entonces les cabe, digamos, muchísima más, eh, muchas más posibilidades entre lo que pasa en la cabeza o en las vidas de otras personas. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si yo, lo que estábamos diciendo hace un rato, en mi cabeza caben mis ideas. Ujú. Cuando yo escucho tus ideas, entonces ahora en mi cabeza caben mis ideas y tus ideas. Es decir, yo ahora puedo ver el mundo desde un contexto mucho más amplio. Entonces, en términos de familia, si yo soy una mamá para cerrar, digamos, porque con eso abrimos, entonces yo necesito comprender el universo de mis hijos. O sea, no solo darles órdenes o decirle o consejos, vea, esto es lo mejor y cerrarme a eso, sino que yo debo tratar de comprenderlos y en ese sentido yo puedo desarrollar una mentalidad en donde yo tengo en mi cabeza pensamientos de un niño de 9 años porque yo comprendo pues, o trato de comprender a mi niño de 9 años. Tengo en mi cabeza también como ideas de una persona como tú, como Natalie, que es una persona de una mujer, digamos, ya adulta. Entonces yo comprendo esas ideas, pero también comprendo lo que pasa por mi cabeza. Entonces mi universo se amplía tanto que yo puedo ver todo desde una perspectiva más compleja. Entonces sé que no... No solo eso, cuando de verdad yo aplico con sinceridad estos aspectos o estos hábitos, que en últimas también están ligados a principios profundos, por ejemplo en este particularmente, cuando yo logro escuchar con sinceridad al otro, yo empiezo a valorar al otro, a respetarlo, a, a entender todo lo que el otro es y a realmente a valorarlo. Ujú. Dejo del lado la comparación, que ya lo hablamos con el ganar-ganar. Esas ideas vienen de la cultura que ha hecho que creamos que siempre va a haber un ganador, un perdedor, y de la comparación, de una cultura de comparación. En este caso, cuando yo escucho al otro, verdaderamente, por ejemplo, esa comparación que hace que yo a veces me sienta mejor y desde donde yo miro, y por eso es que muchas veces busco que se instauren mis ideas sobre el otro. Cuando yo escucho al otro lo empiezo a ver un otro, pero igual a mí, Ujú. ¿sí? Pues, por ejemplo, eso es, o sea, lo que aplicar este hábito lleva a que sea una vida mucho más efectiva, Ajá. es lo que dices, y es, eh, tú eres muy diferente a mí. Obviamente esa es la idea siempre, y cualquier persona con la que yo tengo una relación, cualquiera, absolutamente Ujú. cualquiera, es muy diferente a mí. Cuando yo comprendo las diferencias, yo dejo de ver esas diferencias como algo malo y empiezo a ver lo bueno de esas diferencias. Y entonces Pueden ser comienzo a comprender, enriquecedoras. exacto, comienzo a comprender que hay cosas en Exacto. las que tú, o sea, puede ser el peor enemigo en cualquier tipo de negociación. Siempre el otro tiene, digamos, cosas que son mejores que yo. Hay aspectos en los que él es mejor que yo y hay aspectos en los que yo soy mejor que él. Es decir, su pensamiento o sus ideas, puntualmente, digamos, yo como ejemplo, yo soy una persona digamos, que trabaja en su mentalidad de pierde ganas. Ujú. Yo, si me junto con otra persona o comparto con otra persona que es muy ganadora en su mentalidad, es muy posible que eso me ayude a mí a Ajá. desarrollar esa mentalidad y también en él pueda desarrollar y ver que hay cosas positivas en mi También en mentalidad. esa mentalidad. Entonces, así es como crecemos también y se convierte todo, digamos, en una sinergia, que es algo de lo que vamos a hablar posteriormente, y eso es lo que hace que seamos muy efectivos en nuestras vidas, que Eso. tengamos resultados mucho más grandes. Soluciones rápidas a los conflictos. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que hace que avancemos muchísimo más rápido. Ejemplo, para cerrar, digamos, Ajá. esa idea. Hay algo en los negocios que se conoce como una especie de o sociedades o hay, digamos, un negocio que absorbe a otro o dos negocios que se juntan y crean un nuevo negocio. Eso es sinergia. Es decir, tú tienes un negocio que es una farmacia y hay otro negocio que también es una farmacia. Resulta que cada uno como individuos pues les va bien y tienen un buen negocio, pero no es la locura. Pero resulta que se juntan las dos con lo positivo que tiene esta y con lo positivo que tiene esta otra, y entonces esta con lo positivo contrarresta lo negativo de esta otra y esta con lo positivo contrarresta lo negativo de la otra y crean, digamos, una nueva
sociedad o una nueva farmacia, Mejor. digamos, mucho más poderosa. Entonces, a eso va con las relaciones. Para mí, mi forma de ver las relaciones, que yo sé, digamos, que en esto estarán de acuerdo conmigo, y es, si estoy en una relación que no me aporta y no me hace crecer y no me hace ser mucho mejor, y juntos en esa relación somos mucho mejores, esa relación no tiene ningún sentido. Y eso es lo que se llama sinergia, y eso es, digamos, lo que buscamos, digamos, para nuestro crecimiento, y es juntarnos o establecer relaciones que me lleven a mí a crecer mucho más, pero a las otras personas también. Ujú, exacto. Bueno, esperamos que les haya sido claro. Ojalá hayamos cumplido con el ideal, Cierto. que era, hablamos hoy de hacernos comprender. Ojalá nos hayamos hecho comprender por ustedes. Ojalá, esperamos que lo interioricen, que traten de empezar a aplicarlo desde hoy, un paso a paso, porque ya sabemos que es un proceso de conciencia, de concientización, lleva tiempo, de madurez, lleva todo el tiempo que queramos, después llevar toda la vida. Lo ideal es que no, por eso el conectador inició con este libro, ¿cierto? Cierto. Sí, así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Y por favor, recuerde, para nosotros es súper importante su apoyo. Denos like, suscríbase. Si usted no por acá, lo invitamos a que se desatrase. De verdad que este libro es importantísimo si yo de verdad quiero llevar mi vida a otro nivel. Así que bueno, muchas gracias y bienvenidos otra vez al Conectador de Mundos. Así que bueno, ok, chao.